Cuando los borregos no pueden dormir. Un cuento de Satoshi Kitamura. Una noche, un borrego llamado Madejo no se podía dormir. Voy a ir a dar un paseo, se dijo, y salió a caminar sin rumbo fijo por la pradera. Se puso a perseguir a una mariposa hasta que ésta desapareció tras de un árbol alto y verde. Sobre el tronco de ese árbol había dos mariquitas, medio dormidas. Y yo sigo completamente espabilado, caviló Madejo. Gritaron los búhos. Es hora de retirarse. y nuestra hora de salir, dijo una familia de murciélagos, revoloteando sobre el borrego. ¡Qué bien! Manzanas. Dijo Madejo. Sabía que era el momento de tomar algo. Pero están demasiado altas para mí. ¡Intenta trepar! Dijeron las ardillas. No sé. Dijo Madejo. Ahí hay una escalera. Dijeron las ardillas. Tenía razón. Madejo apoyó la escalera contra el manzano y subió peldaño a peldaño hasta que pudo alcanzar aquellas ricas manzanas dulces y coloradas. Era una noche preciosa y serena, y Madejo no tenía ni pizca de sueño. Las luciérnagas bailaban por el aire. Y los saltamontes cantaban entre la hierba alta. Madejo subió hasta la cima de una colina para contemplar el panorama. De pronto, unos destellos luminosos y zumbantes cruzaron el cielo. Madejo se quedó aterrorizado. Echó a correr lo más rápido que pudo para esconderse entre los árboles, y a su paso fue saltando sobre matas de tulipanes rojos. ¡Qué susto tan tremendo! Jadeó. ¿Dónde estaré? Delante de él había una casa con muchísimas ventanas. La puerta principal estaba abierta, de modo que entró. También había muchísimas puertas. En una de las habitaciones encontró lápices de colores. ¡Qué bien! Se dijo Madejo. ¿Dibujaré algo? Le gustaron tanto sus dibujos que los colgó en la pared. Otra vez tengo hambre, Dijo Madejo. Fue a la cocina y se preparó unos hermosos guisantes. Se los tomó en el comedor. Estoy cenando con algo de retraso. Pensó. Y ahora
un buen baño, dijo Madejo, con montañas de espuma. En el cuarto de al lado había una cama pequeña y sobre ella había un pijama doblado cuidadosamente. y han salido las estrellas. Pensó Madejo. Será mejor que me acueste, por si acaso me entra sueño. Madejo se acostó en la cama y comenzó a pensar. Pensó en su madre y en su padre y en sus hermanas y hermanos, tíos y tías. ¿Qué estarían haciendo? ¿Se habrían dormido ya? Toda su familia y sus amigos le rondaron por la cabeza. Sus ojos se cerraron. Y Madejo no tardó en quedarse dormido. Buenas noches.